Nuestro invitado el día de hoy efectivamente es el economista Walter Spurrier. Walter, qué gusto verlo y saludarlo. Espero que usted se encuentre muy bien. ¿Cómo está? Muy bien, Stalin, y de lo que veo estás tú también muy bien. Así que aquí listo para dialogar y poder Muy llegar bien. a toda la gran audiencia de Radio Atalaya. Por lo menos la salud particular muy bien y lo que esperamos los ciudadanos es que la salud pública también mejore. Y de Eso eso, es. y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y vamos a hablar un poco en la línea de la última decisión que ha tomado el gobierno del presidente Daniel Noboa respecto a la reducción del tamaño del Estado. Esto de alguna manera era un clamor importante de la población a nivel de la opinión pública, en donde todos los esfuerzos para resolver crisis económica, crisis de seguridad y todas las crisis que ha tenido el país han devenido del sector empresarial, han venido del sector ciudadano, y que los gobiernos no hacían ningún esfuerzo, ¿no? Por generar una reducción en el tamaño del Estado y poner y de esa manera utilizar los recursos que ingresan al Estado a través de una redistribución no equitativa, socialmente justa. Y decían que una de las cosas importantes era reducir el tamaño del Estado. El Estado gasta solamente para manejo de prestaciones de servicio como 2.000 millones de dólares. Y estas son unas cantidades exorbitantes. Pero también se preguntamos y nos preguntamos, Walter, si es que la reducción del tamaño del Estado mediante despidos masivos de servidores públicos y fusión de ministerios, ¿qué costo va a tener en lo político y en lo social y cómo va a impactar en la salud, ¿no? De la política fiscal, ¿no? Y presupuestaria en el país? Buenos días y bienvenido. Buenos días, Stalin. Bueno, recordemos que justo antes de esta medida, una de las tantas leyes troles que se han aprobado en este gobierno, que tienen un nombre y en realidad forman una serie de otras cosas, puso ciertos límites en las indemnizaciones que se pagan en el sector público en el caso de despido, lo cual es importante porque habían medidas que tornaban prácticamente imposible despedir a un empleado del sector público por lo caro que es. Además que hay la dificultad de que los empleados, no solo los recientes despedidos, sino los anteriores, puede llegar a un juez y el juez ordena que los restituyan, pagándole todos los sueldos que no les pagaron, más intereses, más multas, y poniéndole, congelándole las cuentas al ministro hasta que no lo hagan. Entonces, es realmente una situación que se tornaba imposible, porque por un lado, toda la masa salarial del sector público crece por los arreglos y las normas que hay para los empleados públicos. Por otra parte, la Constitución obliga al aumento del gasto en salud y educación todos los años. No pide más eficiencia, sino que aumente directamente el gasto. Y la economía no es que crece tanto, por lo tanto, esto obligaba a aquellas reformas laborales, reformas tributarias todos los años para aumentar el gasto público. Entonces, eso tiene que parar. Viendo la diferencia que tenemos con Argentina, en Argentina como no está dolarizado y hay inflación, basta que no suban mucho el sueldo de los empleados públicos para que bajen, ¿no? Aquí están protegidos. Es buena la protección, pero también tiene este lado negativo que es que el gobierno tiene dificultades en reducir ese gasto. Ahora lo ha hecho con una reducción de aproximadamente el 0,8% de los empleados públicos. Así que eh, pequeña la reducción. Y, y creo que ha ido por dos lados. Ha ido por el lado en el cual hay un gran exceso de empleados públicos. Por ejemplo, en el sector petrolero, Petroecuador absorbió Petroamazonas y no se despidió a nadie. Entonces, de pronto había dos personas para cada puesto porque las dos empresas hacían lo mismo. Haya despedido un buen número de empleados. Y por otra parte, también parece que han estado chequeando cuáles son los empleados que han boicoteado el trabajo, los que han boicoteado los concursos para atraer inversión, o sea, los que han estado remando en contra para hacer que el gobierno fracase. Parece que esos también los han sacado. Pero Hay usted, un, a ver, Walter, en esta última parte, ¿usted cree que el relato que se ha venido denunciando, que todos los restos o rezagos que dejaron en la administración pública, ya como empleados permanentes,
en la época del gobierno de Rafael Correa. ¿Son estos una de las causas por qué se ha boicoteado el desarrollo, por ejemplo, en el área petrolera, hidrocarburífera, el desarrollo, el crecimiento de este sector? Yo generalizaría un poco más y decir, en el área petrolera, eléctrica, en varios sectores de la administración pública, los llamados sectores estratégicos, hay las personas que consideran que no debe haber inversión privada. Ahora, gran parte de esos se fueron nombrados por Rafael Correa, pero a lo mejor hay otros que no han sido nombrados por Correa y que piensan de esa manera. Y el problema es de que dejar los servicios estratégicos en manos del Estado es una debilidad, porque el Estado ya no tiene las rentas petroleras que tuvo cuando se aprobó la Constitución de Montecristi. Entonces, significa Claro, que no hay inversión. Walter, pero eso es una decisión de política de Estado, como tú lo dices. O sea, o es la presencia del Estado, ¿no? En la inversión en el sector hidrocarburífero, o es la alianza pública-privada. Un poco es el concepto, es el carácter que le da una política pública o un gobierno para el tema de las inversiones y el tratamiento de los sectores estratégicos. Claro, pero entonces resulta que hay funcionarios que están a cargo de concursos y ponen alguna trampa de tal Muy manera de complejo. que o fracasa el concurso por estar mal planteado o porque hay alguna cláusula que para las empresas no es aceptable y por lo tanto no hay propuestas. Entonces, y vemos cómo por todas partes hay inversión en sectores estratégicos. En el Perú están Chevron, en Sí, el sí. Perú está Occidental, dos empresas que salieron muy mal del Ecuador. Acá British Petroleum acaba de hacer un enorme descubrimiento de las costas del Brasil. ¿Acaso Colombia, Brasil es ¿no? un país que es muy orgulloso de sí mismo, es muy nacionalista? Todo eso es Brasil, es uno de los países donde se inició la política de tratar de desarrollar sus propias empresas y sin participación estatal, y ahí hay las empresas privadas que están participando. En Argentina igual, Colombia igual, y hasta Chevron incluso está en Venezuela. Y aquí no hay esa inversión, o sea, teniendo enormes posibilidades de producir petróleo y no la hay. Entonces, yo sí pienso que ahora con esta posición de que el gobierno no se siente maniatado en el caso de destituir empleados públicos, va a hacer que haya una mayor cooperación de la administración pública, de la burocracia, con los fines del gobierno. Creo que esto va a ayudar a que haya un gobierno más eficiente. Ahora, tú Correcto, pero decías, eso requiere estímulos por parte de política pública para el sector, por ejemplo, empresarial. Usted escribe un artículo que me parece muy interesante, impuesto a la inversión. Aquí cada vez aparece todos los días, ¿no? Impuestos, restricciones, ¿no? Al sector empresarial, y evidentemente eso restringe, ¿no es cierto?, la capacidad de desarrollo y de crecimiento de estas empresas y también lo pone en un mal sitio a nivel de competitividad. Pero entonces, ¿en qué quedamos? sí, en ese sentido me sorprende las decisiones que toma el gobierno de Daniel Noboa, porque como él es empresario, él sabe de esto más que lo sabemos nosotros, porque lo ha vivido toda su vida. Y ve que se necesita que haya inversión para salir adelante, si no uno se queda atrás. Claro. Y en el crecimiento, el desarrollo económico tiene dos elementos. El uno es la inversión, el otro es el consumo. Y en un país como el Ecuador, a su nivel de desarrollo, lo que ha estado atrás es la inversión. Entonces necesitamos la inversión. Por lo tanto, los impuestos tienen que ir más por el lado del consumo, que no nos gusten, aparte pues de reducir los gastos que no son productivos, que es lo que se ha comenzado a hacer con esos 5.000 despidos. Y esto frena, por ejemplo, en el caso de las mineras, el impuesto que se puso, que se pone en las mineras es exagerado porque mal o bien, las que están produciendo petróleo, las que están produciendo oro o cobre, se quejan, pero van a seguir adelante porque están generando dinero con su inversión. Pero las que tienen estas importantes concesiones grandes, porque tienen que ver dónde está el recurso y ahora tienen que pagar
un impuesto en el periodo en el cual tienen que buscar si hay, tienen que conseguir financiamiento para buscar si es que hay recursos. Les parece que esto les aumenta mucho el riesgo. Va a reducir la inversión en el sector minero de las empresas que todavía no han encontrado recursos importantes. Entonces, eso sí es preocupante. El otro impuesto que se está poniendo a las utilidades que no tienen las empresas es un contrasentido, porque si Pero uno es lógico, accionista de una empresa y uno dice a la empresa, no me den mis utilidades por mi capital, ¿es para es qué? lo Para que lógico. lo revierta. ¿Por qué? Porque estoy pensando que a futuro la empresa va a valer más, va a crecer más, me voy a beneficiar más, pero me privo de consumir hoy. En el momento que decimos tiene que distribuir, porque si no paga impuestos, no va a tener dinero para invertir. Incluso con menos capital, los bancos tampoco van a estar dispuestos a prestarle más dinero. Porque una empresa va y dice, tengo tanto capital y tengo tantas reservas, el banco dice, en caso de problemas, si tiene dónde pagarme y le presta más. Entonces, esto disminuye la inversión, que es lo que estamos sufriendo. No Claro, entendemos que se si pierde no el se va por estímulo, ese lado. se pierde el estímulo de la inversión, pero ¿qué pasa en el gobierno? ¿Por qué toma estas medidas que van en contravía de estímulos de inversión, de crear un escenario de inversión y de oportunidad en el país para que vengan los capitales, como ocurre en Perú, como ocurre en Colombia? ¿Por qué se toman estas decisiones? Tienen un contrasentido, como tú dices. Y yo creo que en estos momentos los objetivos que tiene el gobierno prioritarios, el uno es la parte fiscal y de hecho ha estado tomando medidas que mejoran la situación fiscal y ha estado bajando el riesgo país, que significa que en sus objetivos son que a partir del próximo año, o a lo mejor poder colocar algo de bonos en el mercado internacional, con lo cual podrán pagar los que se vencen y mejorar la situación fiscal. Pero, y el segundo es fondos para la pelea contra el narcotráfico, porque el Ecuador no tiene pues el equivalente a un plan Colombia. Estados Unidos hace grandes declaraciones, vienen funcionarios acá, pero no es de que viene una infusión muy fuerte de dinero o de equipos para pelear contra la delincuencia. Entonces, en ese sentido, tienes esos objetivos y ha rezagado, ha dejado, está posponiendo el de inversión. Y yo llamo la atención en ese artículo a eso porque Sí, no puedo poder seguir obteniendo buenos recursos fiscales, recuperando dinero con impuestos si es que la economía no crece, porque no va a generar plata esa economía y se va a empobrecer el país. Entonces, va a tener que rectificar y ahora, esperemos que lo haga pronto, pero que pronto comiencen a salir medidas que favorezcan a que haya más inversión en actividades transables, en actividades en que exportemos o sustituyamos eficientemente las importaciones, no por proteccionismo, y que así crezca la economía. Y eso va a redundar también en una mejor situación fiscal, porque si hay prosperidad en las empresas, pagan más impuestos. ahora, ¿cómo ponemos en una economía que no tiene casi cero crecimiento, impuestos a la inversión y luego tenemos un proceso de negociación con Estados Unidos por el tema de los aranceles? O sea, también en medio de esta trilogía de factores, política pública, arancelaria, interna o fiscal, luego la negociación que se hace con Estados Unidos sobre el tema arancelario, ¿no? Y luego todas estas imposiciones que van contra las empresas que están en desarrollo, que tienen que invertir. En ese escenario, ¿cómo actúa y cómo se favorece o se desfavorece el crecimiento y la economía? ¿Qué va a pasar? Bueno, en ese escenario, la primera cuestión urgente que tiene el gobierno es eh, eh, cambiar el arancel. Después de lo que yo hice unas declaraciones, un video y además escribí sobre esto en la prensa, sí he tenido contactos con funcionarios, altos funcionarios del gobierno que me dicen que están muy avanzados y que ya quizás probablemente esta semana sale un acuerdo con Estados Unidos para hacer que nos bajen aranceles. Es Pero inconcebible. ¿cuál es el piso? ¿A llegar al 10%? Porque ahora la última resolución es subirlo al 15%, ¿no? Yo pienso que lo que están buscando es bajar al 10%, o sea, no estar en peor condiciones que nuestros competidores. En estos momentos, la ministra colombiana acaba de decir, bueno, nos han puesto el 10% y nos pone en mejor condición
en caso con nuestros competidores en banano y en rosas. En banano y en rosas les ponen ellos, el competidor al que ellos están no nombrando es el Ecuador, porque es el Ecuador el que ahora va a tener un arancel más alto que el banano y en las rosas que Colombia, y que por lo tanto ellos van a poder entrar a ese mercado y quitarnos participación en las ventas de ambos productos. Entonces, en ese sentido, esa es la urgencia inmediata. Y la otra, el gobierno va a tener que ver de qué manera hace que las empresas no exporten impuestos, porque incluso esto del ISD a la final Claro, significa que si una empresa importa equipos, tiene que pagar 5% de impuestos sobre esos equipos porque está pagando los equipos. O sea, no puede ser que se encarezca de esa manera invertir en el Ecuador. Por ese lado, nos están grabando invertir en el Ecuador. Por el lado del impuesto a la retención de divisas, el mantener dinero para invertir. Esto todo apunta a que tengamos menos inversión privada y eso no hace sentido y el gobierno tiene que revertir eso, tiene que correcto. cambiar Si no lo revierte, ¿qué tipo de estímulo el gobierno? A ver, si no revierte esa medida, ¿qué tipo de estímulos podría implementar el gobierno para estos sectores? Para que mejore o no afecte su competitividad. Bueno, lo primero que tendría que hacer es devolver el impuesto a las exportaciones. O sea, Devolver el impuesto a la eh, exportación. Perfecto. ningún país que exporta tiene que pagar impuestos para exportar, porque tiene que competir con todo el mundo. Devolver el impuesto a las exportaciones. En segundo lugar, yo creo que sí hay que desarrollar una política industrial en el cual es dejando de lado a las empresas que venden productos primarios en las cuales son muy eficientes, a las que venden un producto más elaborado, algún tipo de estímulo a sus exportaciones, no con lo que hemos tenido desde el año 72, en el cual damos subsidio a las empresas que producen para el mercado interno y le damos protección, cuestión que no las estimula a ser eficientes, sino estímulo a que exporten. Entonces, que los empresarios comiencen a devanarse los sesos, es decir, qué cosa yo puedo producir, a lo mejor en el área metalmecánica, a lo mejor incluso en el área automotriz, a lo mejor en el área textil, a lo mejor en procesamiento de alimentos. ¿Qué puedo producir para que el gobierno me dé un beneficio tributario especial para yo vender ese producto secundario ya elaborado? Entonces, eso es lo que hicieron los países asiáticos y de esa manera es que se han desarrollado. Entonces, yo pienso que por ahí también tiene que plantearse el gobierno para que haya dirigir la inversión hacia sectores en que podamos ser eficientes y exportar y diversificar las exportaciones. Esta parte es muy interesante, Walter, que tú analizas, porque el modelo que tenemos de exportaciones, nosotros no hemos dado un salto cualitativo de darle valores agregados, ¿no? A otros productos, a los productos mismos tradicionales, ¿no es cierto?, de competencias en los mercados internacionales. Pero si hay un estímulo para sectores que en las exportaciones no petroleras empiezan a crecer y que le dan un valor agregado a las exportaciones tradicionales, yo creo que eso nos da un escenario de mejoramiento de competitividad y por allí deben de venir los estímulos, ¿no es cierto? Sí, yo creo que eso es Stalin. Además, ahí viene la creatividad de los ecuatorianos o de extranjeros que vean el Ecuador como una base interesante, para decir, tal cosa yo tengo posibilidad de producir para vender a determinados mercados y de esa manera diversificar nuestra economía. Los estudios que hace Ricardo Hausman en Harvard señala que para el nivel de tamaño de ingresos per cápita de infraestructura que tiene el Ecuador, su producción es demasiado simple y que se ha quedado atrás de países que Claro. son similares y que tiene que diversificar su producción. Y tiene la razón, ¿no? Porque el error ha sido tratar de producir con protección absoluta y por lo tanto tan pronto se les quita el subsidio a esas empresas, fracasan. Y eso es lo que hemos tenido 50 años en que las empresas que le hemos dado esos beneficios no han logrado despegar, porque solamente han podido vender con protección al mercado interno. Tenemos que cambiar para que esas empresas giren su actividad y digan, esto puedo producir para aunque sea para vender a Correcto. Colombia, a Perú. Ya hacemos algo de eso en línea blanca, por ejemplo, poder hacer crecer línea blanca y otros sectores en el cual podemos diversificar la economía
que también da lugar a que hayan empleos mejor pagados. Al final lo que queremos es que demás ecuatorianos tengan un buen ingreso y mejore su calidad de vida. Y eso, una política industrial bien llevada, lleva a eso. Ahora, ¿cuántas décadas estuvimos con el modelo proteccionista? Es diferente a generar estímulos como política pública para la dinámica de exportaciones y un nuevo modelo de exportación con valores agregados y todo. Sí, nosotros nos hemos quedado rezagados con ese modelo que los otros países que lo empezaron lo dejaron atrás. Esto lo comenzaron ciertos países grandes en los años 30, como Brasil, Argentina se consideraba muy grande en aquel entonces, México, pensando de que podían desarrollar industrias para su mercado interno. China lo ha hecho, lo hizo también en su momento, pues y China con 1.400 millones de habitantes, pues era prácticamente un mundo en sí mismo para poder tener un mercado importante. Luego nosotros lo tenemos en teoría, lo hemos tenido desde fines de los 50 con una ley de desarrollo industrial, pero fue a partir del año 72, a partir de que comenzamos a exportar petróleo, que la Junta Militar, el gobierno militar de Rodríguez Lara en aquel entonces, considerando que esa era la visión que había, que el crecimiento tenía que ser hacia adentro, implantó esa política, además en conjunto con los países vecinos, en el Pacto Andino, que inicialmente tenía Así fue. Colombia, Perú, Bolivia, Chile, y Chile se separó porque dijo, no, esa política es errada, y de hecho ellos han sido una política de crecer hacia afuera y les ha ido mucho mejor que a los demás. Sí, sí. Perú después con Fujimori también se desmarcó de esa política y solamente realmente quienes las implementábamos eran Colombia y Ecuador. Colombia todavía tiene bastante sustitución de importaciones, pero igual se ha abierto más de lo que se ha abierto el Ecuador. Nosotros nos mantenemos aferrados a esa tesis y solo hemos hecho muy pequeñas separaciones del modelo, pero todavía lo mantenemos y ya es hora de decir, esto no es el camino, los asiáticos han mostrado que hay mejores estrategias de crecimiento y vamos a cambiar y estamos atrasados en ese cambio de modelo y nos aferramos a un sistema que no ha dado resultados. Somos exportadores de materia prima, no hemos dado el salto cualitativo de darle valores agregados, que esto es lo importante. Sí es, y en las materias primas sí somos muy buenos, o sea, Por somos favor, son excelentes. sí, pues somos número uno en camarón. En poco tiempo hemos destronado a la India para el número uno exportador mundial de camarón. Desde hace los años 60 somos el número uno exportador mundial del banano. En atún, me acuerdo cuando peleábamos porque venían los Claro. barcos americanos a pescar atún en nuestras aguas, los 200 millas. Ahora el Ecuador tiene la mayor flota en la costa del Pacífico de las Américas y es el segundo exportador mundial de atún. En cacao estamos en número 3 de productor y el primero de cacao de óptima calidad. En rosas, siendo la primera exportación importante de la sierra, o sea que sierra se ha incorporado a la exportación primaria, somos el número 2 en rosas. Entonces, en ese sentido, o creo que somos el número uno en rosas, somos el número 2 en flores en Puede América ser. Latina, porque en rosas específicamente estamos compitiendo mano a mano con Colombia. Entonces, en ese sentido, en eso somos muy buenos. Hay que dar el paso a lo secundario, Tan buenos, tan buenos son nuestros productos de exportación, estos commodities, que han rebasado el nivel cuantitativo a nivel de exportaciones no petroleras, por ejemplo. Eh, Así es. Si vemos los datos de exportaciones a mayo, son fabulosos. O sea, Fabulosos. estamos creciendo en los últimos meses alrededor del 20% en exportaciones de cacao, de banano, de camarón, de metales. Lo único que está mal es el petróleo, porque es donde hemos ahuyentado a la inversión privada. Y en petróleo pues estamos muy mal, casi no tenemos superávit comercial. Probablemente en julio tenemos déficit comercial porque hemos tenido que importar más combustibles de lo que exportamos petróleo. Pero en todo lo demás estamos muy bien y tenemos un superávit en la balanza comercial que es parte del problema que tenemos con Estados Unidos ahora, porque ellos dicen, nosotros les compramos a ustedes más de lo que ustedes nos compran a nosotros, por eso les subí el 15%. Hay que ver cómo el Ecuador logra compensar con eso, ya aprovechando también la buena relación personal
y políticas que tiene los dos presidentes y también los dos gobiernos. Entonces, correcto. pero en estos momentos las exportaciones privadas están yendo muy bien, pero hay un tope a lo que puede crecer, porque no podemos hacer más que el primero mundial, ya es difícil Lógico. crecer más que eso. Muy bien, Walter. Qué interesante el análisis. Realmente un escenario de la economía en nuestro país que está vinculado a los impactos que tengan que ver la puesta en vigencia de políticas públicas y aprobación de nuevas leyes. Pero en todo caso, lo importante es verificar un equilibrio entre el estímulo a través de políticas públicas a los sectores productivos, ¿no es cierto?, que también han hecho su esfuerzo para contribuir de alguna manera a paliar esta crisis y luego tener como evidencia clara que los ingresos a nivel presupuestario deben de ser, esto, que son permanentes, tengan sostenibilidad, porque el petróleo ya ha dejado de ser